que hoy, de aquel día, fíjate que me llovieron, me acordé de ti porque me hicieron acordarme de ti. ¿Por qué? De repente me llovieron en mi WhatsApp unos mensajes que les encantó la entrevista que me habías hecho, pues todavía ni voy, va a ser la semana entrante. Pero entonces, ¿Qué sobre Siria? Pues yo ni me acordaba. Resulta que sacaste, difundiste una que se viralizó muchísimo, una entrevista de hace 11 años. Hace 11 años, sí es cierto. Y la vi y dije, oye, pero parece que la dije hoy. No le cambiaría nada. Pues es que eres un gran analista, querido Freddy. Como decían, ya está escrito en el muro. Ajá. Sí, tienes una gran visión y conoces ese ajedrez mundial. Bueno, comencemos con esto, mira. Yo recuerdo que siendo todavía candidato a la presidencia, Donald Trump le dijo a Benjamín Netanyahu, que no puedo decir amiguísimo tuyo, sino todo lo contrario, le dijo, me vas terminando con esta guerrita antes de que yo llegue a la Casa Blanca. Y creo que a partir de eso, las cosas se están moviendo en el asunto de Israel y el Oriente. ¿Tú qué dices? Mira, en realidad la cartografía del Medio Oriente se busca cambiar desde 1948. Existe el plan Dalit, se llama, D-A-L-I-T. Es desde 1948. Casi mi edad, que yo cumplo en mayo 77. Es decir, no es un proyecto de un día. Lo que pasa, hay que remontarse rápidamente a 1916, cuando se da el acuerdo para repartirse el enfermo Imperio Otomano, que ya estaba totalmente, acuérdense que le decían el enfermo de Europa, el Imperio Otomano, y se lo dividen en 1916, obviamente después de la Primera Guerra Mundial, donde pierde el Imperio Otomano, se la dividen Gran Bretaña y Francia, con los acuerdos Sykes-Picot. Sykes se escribe S-Y-K-E-S, y Picot como la sal de uvas Picot, para que no se nos olvide jamás. Entonces se dividen el Medio Oriente con el apoyo en ese momento de Rusia y de Italia. Es decir, el desmembramiento del Imperio Otomano, y eso te lleva a una división muy artificial del Medio Oriente. Bueno, que ahí se mantuvo, y de repente, hoy que está en juego, porque hay que darle también no solamente la dimensión histórica, sino también la perspectiva, y sobre todo qué está sucediendo hoy en día. Hoy tenemos lo que está en juego, y esa es la guerra de Ucrania, que hay que definirla como tal. Ahí está en juego el nuevo orden mundial. Es decir, lo que está en juego, y eso, por ejemplo, en México no lo están entendiendo, están actuando como aldeanos. Es decir, siguen con un esquema de guerra fría. No entiendo esto. Mira, todas las coordenadas que usábamos previo a la noche del 5 de noviembre a las 11 de la noche. Ajá. Oye, fíjate, cuando se supo que era Trump, yo de inmediato di ya las coordenadas, no solamente para México, para Latinoamérica, cambiaron dramáticamente. Pero también en el mundo, pero hay lugares donde tiene un efecto mayor y otros donde tiene un efecto menor. Por ejemplo, te digo rápidamente, tú lo sabes y además lo oculto, yo soy de origen cananeo fenicio, semita verdadero 4 veces, y no semita fake, como son los házaros. Si quieres, no, pues es la realidad. Los ashkenazis, que son el 80% de la muy respetable creencia judía, racialmente no son semitas. Lo puede buscar cualquiera en un diccionario, en un Larousse, en un pequeño Larousse, para no romperte la cabeza en una enciclopedia británica. Entonces, ¿qué sucede? El 80% hoy de la llamada religión judía son házaros, ni siquiera son nuestros primos hermanos semitas, que son las famosas 12 tribus, donde ahí entrarían los judíos orientales, llamados en árabe Mizrahim, y en Israel también,
y los sefarditas, entre ellos Sefarad. los nazis no son originarios. A mí me aterrizan cuando dicen la ley del retorno. ¿Cómo vas a regresar a un lugar donde nunca estuviste? Son los judíos europeos, los askenazis. Sí. Bueno, entonces, son de origen mongol túrquico, turco-mongoles. Bueno, ve a un güero tú, pues ve al güero Castañeda Gutman. ¿Qué tiene de semita? Los ucranianos no son verdaderos judíos. Hay un libro clásico que se llama El invento del pueblo judío, que lo hace el mejor historiador que tiene Israel, que se llama Shlomo Sand, de arena, Sand. Es el mejor libro, es un bestseller. El invento del pueblo de Israel, pero también está el invento de la tierra de Israel, porque los cananeos fenicios estuvieron 1000 años antes que Abraham. El padre de ellos, Abraham, pues era un migrante que venía de Ur, de Babilonia. Nadie está en contra, ya ves que además lo respetan las 3 religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero Abraham no es de Israel. Fíjate qué interesante, ¿no? Viene de Ur. Pero ahora, pues obviamente hoy estás ante una reingeniería de la cartografía mundial, una reingeniería poblacional, demográfica, y hoy pues con el apoyo que tienen totalmente de la nueva presidencia en Estados Unidos, donde acá hay que decirlo, pues naturalmente hoy Netanyahu, que es el gran triunfador, pues lleva adelante su proyecto El Gran Israel. Ahora hay que decir quién es el gran perdedor en Israel. Pues pierde toda la agenda que impulsó George Soros, que es la agenda woke, la LGBT, la agenda 2030. ¿Sí me estoy explicando? Toda esa, claro. Todo lo que es lo que se sabe alrededor, son los grandes perdedores. Y aquí en México, como en Canadá, y Kamala Harris le apostaron a la agenda woke. Es la gran perdedora, así de simple. No hay que romperse tanto la cabeza. Y estás contra alguien que trae una agenda totalmente distinta, que te la adelanto, que se llama el Proyecto 2025, que es el proyecto de Donald Trump. Es una agenda totalmente antagónica, no tiene nada que ver con el woke. Pierde la agenda woke para acabar pronto. ¿Cómo puedes definir esta agenda 2025? Preséntanosla. ¿De qué se trata? No, mira, es muy rápido, es el supremacismo real, el supremacismo WASP, de nuevo. El problema de los WASP, que son los White Anglo-Saxon Protestant, los protestantes blanco-protestantes, que hoy son alrededor del 60% de la población blanca de Estados Unidos, van en declive, porque mira, ahí viene el gran problema que tiene la llamada raza blanca. Estoy usando términos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, no es que yo sea racista o no, esos términos en México no los puedes decir, pero yo hablo en términos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Y ahí obviamente eso Trump es el supremacismo blanco, no hay que equivocarse en ello. Entonces, ¿qué sucede con ese supremacismo blanco? Pues los jóvenes no se casan, están desempleados, se drogan con fentanilo, que le achacan el problema del fentanilo a México vía China, ya sabes, toda esa situación que es ampliamente conocida, pero tiene un problema en que no tiene suficiencia demográfica. Es decir, hoy tienes que ver de aquí a 20 años, hoy viene en forma exponencial. ¿Sabes quiénes están ganando la batalla demográfica? Pues la fuerza biológica azteca. Los centennials están creciendo en forma exponencial, y de ahí yo mi teoría que la gran jugada de Trump es la alianza de los blancos WASP con los latinos y sobre todo con los mexicanos, guadalupanos. De ahí que tengas tú al embajador de Estados Unidos en México, el guadalupano Landau, hoy sea el subsecretario de Estado, para que veas a qué nivel está la agenda guadalupana. No hay que perderlo de vista. Hay un retorno muy fuerte del guadalupanismo que va a empezar desde Brasil de nueva cuenta y van a tratar de impulsarlo. Yo no te estoy diciendo si van a tener éxito o no, pero la agenda contraria
a la religiosidad se está cayendo. Y gracias al voto rural estadounidense, los blancos desempleados, imagínate, ¿cómo te puedes hoy pensar? ¿Cómo puedes pensar hoy? De la transmutación que se dio esta elección en Estados Unidos. Resulta que el partido defensor de los trabajadores, de todos los colores, pero sobre todo los blancos, era el Partido Republicano, que era el partido de Wall Street. Y el Partido Demócrata, que era el partido de los trabajadores, se volvió el partido de los plutócratas de Wall Street, sobre todo con Clinton, con Hillary, con Biden, con Obama. Se desfiguró el Partido Demócrata. Y ahora, Freddy, con Donald Trump, ya no es el Partido Republicano. Es otro. Es un nuevo movimiento que se llama MAGA. Make America Great Again. La gente ya no vota por demócratas o republicanos, sino por hacer grande América otra vez. O sea, es el fenómeno Trump. Y también por temas. Mira, si tú ves la selección del vicepresidente Vance, seguramente la tuviste, que es un millennial, ojo, millennial, casado con una hindú, de religión hindú, muy inteligente, de las mujeres más inteligentes que hay en Estados Unidos. Pero ahí te va, adivina qué religión profesa. Él es católico, pero ¿de qué religión profesa dentro del catolicismo? ¿Qué rito? Agárrate la silla. Maronita. ¡Wow! Como tú. Claro, somos los católicos más antiguos de la humanidad. Entonces ahí tienes tú, y además él es pro-Charbel, el día de la elección fue a misa maronita. Entonces ahí tienes una gran alianza católica muy fuerte. Y luego ve los yernos de Trump, ojo, ve los yernos de Trump. Es que yo también, al hacer geopolítica, Roberto, yo hago también biografía forense. Yo voy y estudio a los personajes. Desde que los ovularon, ya los estoy viendo. Con eso te digo todo. Desde la ovulación tienes que estudiarlos. Entonces, ¿qué estás viendo hoy? Pues la alianza que tiene Trump. Ve, por ejemplo, su primera hija Ivanka la casó con un házaro, Jared Kushner. ¿Te acuerdas, no, Ivanka? Que ya ves, lo traicionaron al suegro, ¿no? No lo apoyaron en su momento debido, del 6 de enero famoso aquel. Y luego la segunda, que es Tiffany, que ya está embarazada, por cierto, y no me vas a hablar de dos embarazadas de aquí de México, porque de Troya, bueno, dejémoslo ahí en Tiffany, ya está embarazada, y su marido se llama Mike Bulos, que es libanés católico maronita. Y su papá, Massa, fue el que le da el triunfo a Trump en Michigan con el voto por la cuestión de Israel, porque realmente ahí había se estaba jugando la elección en Michigan, que es un estado electoral muy importante, en alrededor de 100,000 votos. Y ahí hay 300,000 árabes en general. Entonces los árabes, aunque no todos son, obviamente, ni son católicos, maronitas, hay de todo, hay muchos ritos, pero la mayoría son de origen musulmán, votaron en contra de Biden y de Kamala por la política permisiva y laxa, precisamente ante el genocidio de Israel. Y la palabra genocidio no es mía, es de la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Entonces ahí tienes tú el factor medio oriental, cómo ha jugado alrededor del presidente Trump, pero él sí ha regresado la religiosidad, mira, a grado tal, a mí no me gusta mucho, yo sé que en México, si uno dice eso, se pitorrean de ti. Ya ves cómo antes los priistas tenían la fama, que eran los más fervientes católicos, pero en público aparecían ser ultralaicos hasta el día en que se morían. Y ahí sí pedían la extrema unción y tenía que ser de rito católico. Bueno, así es nuestra formación en México, lo entiendo muy bien, pero en Estados Unidos no son como nosotros. Eso es importante decirlo, Roberto.
Y hoy el que lleva la batuta del mundo, al menos uno de los 3 grandes del planeta, porque yo también ahí tengo mi hipótesis, que el mundo es tripolar, está manejado por 3 grandes polos, que son Rusia, China y Estados Unidos, no lo dije en orden. Ahí sí tienes que considerar que con Trump sí hay una resurrección de la religiosidad, sobre todo con cuando sucede, el atentado que se supo, ya ves que hasta creyeron que era milagroso, ya sí. De San Donaldo, ya es un nuevo santo, sí. Y eso que es presbiteriano él, ni siquiera es católico, él es presbiteriano. La esposa Melania sí es católica, ojo, acuérdate que ella es de Eslovenia, perdón. Y tú sabes que las poblaciones de los Balcanes, tanto Croacia como Eslovenia, son católicos. Ojo, muy ligados a Baviera. Bueno, a lo que quiero llegar, hay una resurrección de la religiosidad en Estados Unidos que yo creo sí abusó de ello la agenda woke. Es decir, cometieron un grave error de creer que ellos tenían la mayoría en el país, ya se vio que no la tienen. Tan es así que hoy Trump pues, tiene un mandato absoluto. Tiene todo. Suprema Corte de Justicia, mayoría en la Cámara de Representantes, mayoría en el Senado, tiene la presidencia. Nunca ha habido un mandato como el que se vio ahora. Y ahora con Musk, pues ya ves que hay ya Wall Street ya se volcó con Trump. Entonces, porque ahí así, son otros juegos de poder que no vemos en México. A ver, y mientras tanto en México, todo el aparato de poder, vamos a llamarle Morena, no se da cuenta de esto y salen con la barrabasada de decir, queda prohibido decir Feliz Navidad y hay que decir Felices Fiestas porque entonces el no creyente se puede sentir ofendido. O sea, ¿no ven la que se les viene encima? No la ven, te voy a decir por qué. Mira, desgraciadamente tú sabes que yo soy cofundador de Morena y nunca lo he negado. Pues yo, ya ves, yo no tomo muy bien, yo no soy político, yo no soy un agente, soy analista. Ahora, obviamente, la agenda del petróleo y del litio hicieron que Andrés Manuel y yo convergiéramos. Esa es una realidad. Pero ahí me basé en política, no en religión. Además, México es un país laico, no me iba a meter en esos asuntos. Pero también Andrés Manuel, sus hijos fueron bautizados, él fue católico, sus padres católicos. Creo que luego se convirtió en 2006 al evangelismo, tengo entendido que se convirtió. Ya ves que él incluso en el grito de independencia, pues daba un grito muy, muy conocido, ¿no? De la fraternidad y todo aquello. No me quiero meter en esas honduras, pero a lo que me quiero referir, ya tiene un problema hoy Morena. Lo digo a sabiendas desde adentro, se tiene que remexicanizar. Hay mucho extranjero en Morena, ya. Adentro, en la Ciudad de México, hay un dominicano, cuyas siglas, no es un insulto, así se habla, son sus siglas, HDP. Es dominicano. Bueno, ¿cómo te va a gobernar un dominicano en México? Por favor, que ya no hay mexicanos en México, ya no tenemos seres pensantes, ¿no? Y esto es un charlatanazo, para empezar. Y no te quiero enumerar hay un guatemalteco que se cree el genio máximo de la Vía Láctea, y no acabaría enumerarte el número bueno, luego está metido Podemos, que en España fue un fracaso. Podemos ya realmente tiene capturada el alma de Morena, etcétera. Entonces hay que remexicanizar, pensar mexicano, remexicanizar a Morena. No sé si me expliqué. Te resumí muy rápido porque esto da para 10 programas. Sí, yo creo que sí, pero por lo que veo, por lo que nos estás diciendo de la Agenda 2025 a partir del triunfo de Trump, en México eso no se está viendo, eso no. Lo viste tú y lo sabes tú, y qué bueno que me lo dices, por eso te busqué. Pero vamos a regresarnos a lo que te pregunté hace un momento, Freddy. Trump le dice a Benjamín Netanyahu, me acabas tu guerrita antes de que yo esté en la Casa Blanca. ¿Sí de veras Trump tiene ese poder? ¿Sí lo puede lograr que termine el conflicto en Gaza? ¿O tú piensas que estos sionistas lo van a continuar para expandir su territorio por encima de Donald Trump? ¿O lo van a hacer a él al modo de ellos?
que mucha gente va a estar buscando lo que acabamos de decir, la Agenda 2020. Se llama Project 2025, Proyecto 2025, y no estoy haciendo publicidad, ojo, ya sabes, yo soy dialéctico, te doy la tesis, inmediatamente profeso la antítesis, y cada quien que saque su cinco. Pero también tengo mi corazoncito. La realiza Heritage Foundation. Eso es importante, aquellos que quieran buscar, sobre todo tú para los próximos. ¿Te acuerdas? Heritage Foundation es el que le da el vigor ideológico y teológico a Ronald Reagan. ¿Te acuerdas? Claro. Bueno, ¿qué me dices? La caída del muro de Berlín, la cortina de hierro, haciendo una excelente mancuerna con el Papa Juan Pablo II. Sí, cambiaron el mapa del mundo ellos dos. Bueno, ellos sí, eso es cierto. Tumbaron el muro de Berlín. Ajá. Disuelven a la Unión Soviética. Reagan, sí. Obviamente lo va a tratar de hacer Trump, y te voy a hacer, mira, así como digo una cosa, te digo, yo la veo muy difícil. No es tan fácil, él la entiende perfecto. Él tiene una entrevista con Tucker Carlson, que el mismo James Carville es el íntimo de Clinton, que es cuando se transforma el Partido Demócrata de partido obrero y trabajador a un partido de la plutocracia de Wall Street. Ojo, eso es importante. Hay que seguir bien esas cosas. Acuérdate que yo me dedico a esto, tengo que saberlo. Además, doy clases de eso. Entonces, James Carville lo dice, el verdadero cerebro de Trump es Tucker Carlson. Ya viste que lo que ha hecho Tucker Carlson, ha entrevistado a Vladimir Putin, entrevistó al mismo Trump, recientemente entrevistó a Lavrov, etcétera, etcétera. ¿A qué voy? Yo te estoy entrevistando a ti. ¿Cómo? Yo te estoy entrevistando a ti. Amable eres. Entonces, mira, Tucker Carlson le comenta a Trump, ya es muy tarde, cometieron un grave error, dice él, Obama y Biden, porque empujaron a Rusia a los brazos de China. Y yo voy a intentar de romper esa alianza de Rusia y China. Ahí tienes, lo dijo abiertamente. Es decir, no es ningún secreto. Y hoy, mira, hoy si tú revisas, yo me dedico a la geoestrategia. Es decir, no a chismes de radio. Son chismes, ¿no? Análisis puro, crudo, rudo. Hoy, si te das cuenta, el mundo es tripolar, nos guste o no. Mira, la misma Rand Corporation, que es una ONG del Pentágono, lo acepta. Hay 3 grandes superpotencias, válganse. No lo digo en orden. Rusia, China, Estados Unidos. A ver, Rusia, no lo dije en orden, Pero, a ver, dilo en orden. ¿En orden? Rusia, China, Estados Unidos. ¿Así? ¿Así? Así. Yo pensaría que Estados Unidos todavía estaría en el primer lugar, Alfredo. No. Es que mira, tienes que hacer varios niveles de análisis, que es el poder. Primero que nada, define el poder. Nosotros tenemos una clase en posgrado de la UNAM que les doy sobre poder. Lo primero que hacemos es elucidar qué es el... Mira, hoy a Estados Unidos nada más le quedan 3 grandes poderes que no son menores, que no son menores. Económico. 3. No, económico ya está, China se la está comiendo. No, el dólar, que es financiero, es papel, punto. Pero a ver, reemplaza al dólar. ¿Con qué lo reemplazas del día? No hay todavía, a la vista no hay algo que sustituya al dólar. Esa es la verdadera potencia de Estados Unidos. ¿Cuáles son los poderes? Segundo lugar, la propaganda. Son genios de la propaganda. Tienen dominado al mundo de los multimedios. Bueno, tú lo vives, no me lo preguntes. Y sobre todo con los házaros. Los házaros tienen controlado los multimedia. Son buenos para Hollywood, bueno, hasta Netflix, todo lo tienen controlado. Es una realidad. Por eso yo, por ejemplo, con mis alumnos en posgrado les digo, lean los medios rusos y los medios chinos también. Mira, yo en mi época, que hablo desde que fui óvulo,
hace 77 años. No, oye, leíamos periódicos, imagínate, ¿sabes cuándo yo me enteraba? Hoy no tiene perdón la gente que no se quiere enterar. Es cierto. ¿Cuál es el tercer poder de Estados Unidos? El tercer poder, la computación cuántica. Estados Unidos es líder en computación cuántica. ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, que es algo binario rápido, te transformas, ¿no? El orden atómico te lo transforma radicalmente. Oye, es una ¿y en armamento? ¿Y en armamento? No, ya no, es un mito eso. Estados Unidos perdió la carrera armamentista. ¿Quién tiene el primer lugar? ¿Rusia? En primer lugar, Rusia. Tiene más bombas nucleares que Estados Unidos. A nivel bombas nucleares, que depende del nivel que estés tomando. Luego, a nivel de misiles hipersónicos, Rusia tiene la delantera. Un misil hipersónico es un misil que te da una velocidad de 10 veces el sonido, 10 más, como el Oreshnik que acaba de lanzar su prueba. Lo que pasa, mira, yo lo entiendo, Roberto. Mira, en México estamos intoxicados por todos los multimedia házaros, entre ellos Televisa, que ya está quebrada, por cierto. Pues estás intoxicado. No tú, me refiero en general a los que estamos en México. Y si no tienen la molestia, y además todo lo que tiene que ver con Rusia y China está censurado, entonces ¿cómo te vas a enterar? Yo me salvo porque tengo Starlink. Bueno, yo me salvo porque aquí sigo a Russia Today. Bueno, tienes que verlos, es obligado. Nadie está diciendo que sea... Mira, hoy alguien que tenga sindéresis, juicio propio, tiene que leer a los tres grandes. Ahora, si vas a leer caricaturas propagandistas, bueno, es como yo le comento a mis alumnos, si lees basura, vas a procesar basura. Hay que empezar a conocer la política interna de Israel. No se puede uno meter a analizar el Medio Oriente si no conoce uno la política interna de Israel. Perdió Soros, perdió todos los que apoyaban a Soros. Perdieron todos. Kamala, el marido que es Hazaro, Doug Einhoff, que es abogado de Hollywood. Perdió, bueno, ya perdió la vida Epstein, ¿no? Pero todo ese grupo, Weinstein, BlackRock incluso, son los grandes perdedores. Ahora, el vencedor, guste o disguste, es Netanyahu. Y ahora Netanyahu conoce bien la política interna de Estados Unidos, ojo, la maneja de la verdad. Y hay un libro que sugiero, que es un clásico, que lo hace, a mi juicio, uno de los máximos geopolíticos del mundo. Yo realmente a veces me pregunto, aquel día pregunté, bueno, ¿y a mí por qué me ponen, lo digo con humildad y rigor, en segundo lugar? Yo he ido subiendo. Yo desde que apareció la lista, estaba yo en tercer lugar, me mantuve unos 5 años o 3 años, y ahora de repente ya me pusieron en segundo lugar. Ya pregunté, me dijeron, porque imparto clases. Es decir, esto te da plus, y además de posgrado, te da todavía más puntos. Los otros, como ya no quieren dar clases, ¿no? A ver, esos de Televisa, que ya los corrieron, por cierto, nadie da clases. Además, los sacan a patadas de la UNAM. Eso te lo garantizo. Como van a aceptar ahí mentiras de Israel. Menos, bueno. Entonces, a lo que quiero llegar, hoy tienes de que la propaganda es muy importante para Israel. Es una superpotencia a nivel propaganda. Y ahí te va el libro de John Mearsheimer, que a mi juicio lo deben subir de categoría porque ese es el mejor geopolítico de Estados Unidos, profesor de la Universidad de Chicago, que lo han estado censurando mucho, pero ahorita ha resucitado, porque realmente es ha sido muy puntual, muy correcto, muy analítico. Conste que ni lo conozco, y me encantaría conocerlo. Tiene un libro que se llama El Lobby Israelí. El lobby israelí. Es un clásico. ¿Cómo tienen controlado al Congreso de Estados Unidos? Y si a eso le agregas que esa agrupación que se llama AIPAC, A-I-P-A-C, AIPAC, A-I-P-A-C, AIPAC, lubrica a los congresistas de Estados Unidos, pues ahí tienes tú por qué Estados Unidos es más radical en su política pro-israelí que el mismo Knesset, el Parlamento israelí. Con eso te acabo de decir todo.
¿Qué no acabas tú de presentar un libro que es un exitazo en la FIL de Guadalajara que se llama Gaza? Sí, ahí está, Ok. ahorita lo tengo aquí, porque ahí lo tengo, mira, se llama Geopolítica de la Barbarie, Gaza, de Israel. Fue un éxito en la FIL de Guadalajara. Lo digo con rigor, fui el más, yo no hago publicidad, ¿eh? No crees, yo me la paso haciendo pancartas. No hay necesidad. A mí realmente, yo mi público, sobre todo en Jalisco, es millennial. Lo que es la UDG, la Universidad Autónoma de Guadalajara, ITESO, realmente me siguen mucho. Digo, será porque compaginamos en nuestras maneras de ver el mundo, mi abordaje metodológico, etcétera, y le fue muy bien. Y fíjate que hace una colaboración especial precisamente el primer geopolítico del mundo, que es Thierry Meyssan, que es el presidente de Réseau Voltaire, y Giselita, que es ya mi sucesora nombrada en vida, me hace la introducción, que es Gisela González Martínez, que ha resultado una excelente alumna y una gran geopolítica. Entonces le fue muy bien al libro, pero aquí yo lo analizo puntualmente, ¿eh? No creas que... por ejemplo, un dato, ya ves ahorita que me preguntaste, ¿de cuándo acá viene toda esta cuestión, la limpieza étnica? ¿No? Ya ves, empecé y te dije, 1916, acuerdo Sykes-Picot, se reparte el Imperio Otomano, y oh casualidad, un año después, viene la declaración Balfour, Lord Balfour, la carta que le envía al banquero Házaro Rothschild, donde lo notifica o le notifica de la creación de un hogar judío en la antigua Palestina. Ahí empezó todo. Ahí comenzó. Y en 1948 ya se funda el Estado y tienes la gran catástrofe palestina. Y ve tú el mapa de Israel, velo, y ponlo al día de hoy. Hoy ya tiene el sur de Siria, ya se quedaron con él. En este libro que acabas de presentar, Geopolítica de la Barbarie, Gaza, ¿cambia en algo que Trump sea el presidente? No, lo intensifica. Ahora, a mí se hizo una pregunta que quedó en el tintero, ya sabes que tenemos buena memoria tú y yo. Le dijo a Netanyahu, acelera esto. Y viste que se aceleró todo, ¿no? Me acabas tu guerrita antes de que yo esté en la Casa Blanca. Y se aceleró todo. Bueno. Todo. Y cayó Bashar al-Assad. Bueno, que ya estaba también escrito en el muro. Hace 11 años tú y yo dijimos que la caída de Bashar al-Assad era inevitable. Así es. Y así es. Israel, lo acabas de decir en tus palabras, se acaba de hacer del sur de Siria y ya la tiene totalmente desarmada, le destruyó todo el armamento. Sí. No, pero hay algo importante, Roberto. Ya sacaron ahorita a colación un reino ahí bíblico que se llama Bashan, no Bashar. Ahora sería hasta bueno por un artículo mío en La Jornada, de Bashar al reino de Bashan, de la caída de Bashar al reino de Bashan, con N. ¿Cuál era este reino? El viejo Israel paleobíblico, el de los verdaderos semitas, no estos de ahora, cuya mayoría son házaros, son semitas fake. Todos esos, Krause, Gutmann, Zimmerman, ¿cómo se llama el de aquí? El que está en Televisa, no sé, ahí de repente me viene, oye, te insultó, dijo, habló. Krause. No, hay otro que está en Televisa, bueno, toda esa fauna, ¿no? Los Fasnich, todo eso, son házaros, no tienen nada de semitas. Por eso a mí me aterriza cuando la ley del retorno, pero ¿cómo vas a regresar a donde nunca estuviste? Y los que estuvieron ahí, que son los palestinos, los están corriendo. Bueno, ¿en qué consiste la ley de ese reino de Bashan? Es importante. Para actualizarlo al día de ayer. Eso es una noticia de ayer. Fíjate cuál es. Pues el reino de Bashan es lo que están sacando y lo saca el ministro de Finanzas házaro, que se llama Bezalel Smotrich, que es un colono de las alturas del Golán, ojo, colono de las alturas del Golán, pues hablan de este reino que se lleva a las alturas del Golán, el monte Hermón, que es el monte más alto en Siria,
que se llama en árabe Jabal Sheikh, la montaña del Sheikh. Bueno, le llamaron Monte Hermón porque los israelíes te cambian la lingüística universal. Hasta eso te lo cambian. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Van a llevarse esa parte con la región drusa de los drusos, ¿ok? Más el norte de Jordania. Y ahí tienes el famoso reino de Bashán, con un corredor que se llama el corredor de David. ¿Cuál es ese corredor? Como se van a repartir en varios pedazos la Siria anterior, que duró 50 y pico de años, con la dinastía y nepotismo de los Assad, van a conectar la región del sur de Siria, que es el Golán, de los drusos, ojo, drusos, que forman parte en Israel del ejército israelí, ojo, pero esa es una colonia que todavía vivía en el sur de Siria, sobre todo en esta región de Quneitra, que ya están a 30 kilómetros de Damasco. Los van a conectar con la región de los kurdos en el noreste de Siria, que es inmensamente rica en petróleo y que tienen el apoyo de Estados Unidos, donde ahora ya salió el peine, que siempre no, que se habían equivocado, que no eran 900 soldados los estadounidenses, sino que se equivocaron, que eran 2,000. Ese es el dato de ayer. ¿No te encanta? Pero es 1,100 más. De pronto, 1,100 en sus números, pero ahí va lo principal. Ese corredor David de Israel que te conecta el gran Israel, reino de Bashán, el sur de Siria, de la vieja Siria, con las alturas del Golán, la región kurda, llega hasta Irak. Léase, ya estás cada día más cerca de Irán, que ese es el sueño de Netanyahu, acabar con Irán, porque ahí ya se definiría Israel como el único dueño del Medio Oriente. ¿Por qué razón? Ahí eso es importante. Porque Israel posee, olvídate ya de las cifras ahí que están subreportadas, es el único país en el Medio Oriente que posee, yo calculo, esos datos de buen cubero, entre 300 y 500 bombas nucleares. ¿Quién dijo que tiene 300 bombas nucleares? Lo dijo nada menos que el expresidente Carter. Tú sabes que en el libro yo manejo mucho el capítulo nuclear, porque muchos de los políticos israelíes, rabinos, están pidiendo ya acabar de plano ya con los palestinos y lanzar 2 o 3 bombas nucleares para que ya no vuelvan a dar lata. No es broma, lo que... Con Trump, Netanyahu continuará actuando así impunemente y haciendo la guerra en todos lados. Mira, el problema ahorita en Netanyahu son sus juicios internos de corrupción, ¿no? Que a ver cómo los... Ahí sí le pueden mover el tapete en un momento dado. Porque acuérdate que Netanyahu traicionó a Trump cuando Trump le había dado todo. Le permitió tener la capital de Jerusalén, ¿te acuerdas? Sí, claro. Se dio a reconocer Jerusalén como la nueva capital y no Tel Aviv. Jared Kushner, que estaba haciendo negocios inmobiliarios. Pues ellos se dedican a la cuestión inmobiliaria. Y luego aceptó la anexión de las alturas del Golán. Mira, ayer una declaración aterradora de este Smotrich, que es un talmúdico. Mira, para entender bien hoy Israel, hay que leer el Talmud. Hoy domina en Israel, prevalece la talmudcracia, donde ven, lo digo tal cual, ellos ven, acuérdate que ellos son en el mundo los llamados de religión judía, no estoy hablando semitas o házaros, religión judía, los que adscriben a ella. Por ejemplo, te lo digo respetuosamente, la presidenta de México, Sheinbaum, dice que ella se acepta ser judía, pero que es laica. Bueno, what does it mean? Pues te pones a escarbar, el papá es lituano, házaro, y la mamá es búlgara, sefardita. Pero ves cómo juegan con esa terminología, Es decir, bueno, al final, ¿qué es el ciudadano israelí? Que nos los definan. Te lo va a definir la religión, te lo va a definir la ciudadanía como tal, la raza,
Y ahí es donde entra el lío, la confusión de la palabra antisemitismo que nace en el siglo XIX en Alemania. Ni siquiera es moderna esa definición, es una definición hollywoodense. Y hay un gran choque conceptual, eso es muy importante de lo que voy a adelantar, entre nada menos que Elon Musk y George Soros. Cuando Elon Musk dice que George Soros es el mayor peligro para el género humano. ¿Oíste bien lo que te acabo de decir, Roberto? Sí, sí. Qué fuerte, ¿no? Sí. Es decir, que veas que hay un choque conceptual muy fuerte adentro. Aunque apoyen a Israel, bueno, a veces uno se pregunta, bueno, ¿a qué Israel estás apoyando? ¿Al Israel de George Soros o al Israel, al gran Israel paleobíblico, talmúdico, de esos rabinos, de esta secta que seguramente has oído hablar, que se llaman los Chabad Lubavitch en Nueva York, cuyo rabino casi lo tienen deificado, que le llaman el Rebbe, con doble B, el Rebbe, en Nueva York, que es el rabino Schneerson, a quien le han ido a rendir pleitesía. Ellos son los grandes vencedores, esta secta, cuidado. Le fueron a rendir el general Ariel Sharon, Netanyahu, ahí te va, y agárrate de la silla, ¿quién más? Milei, cuyo verdadero apellido es Mileikovsky. Claro, es cierto. ¿Y sabes cuál es el verdadero apellido de Netanyahu? Mileikovsky. No. Bueno, ask me. ¿Que me estás diciendo que son parientes? No, te estoy diciendo que el apellido es el mismo, no que son parientes. Mira, es que ya de suyo, Freddy, con la palabra judío nos problematiza porque la usan para lo que quieren usarla. A ver, ¿qué es un judío o quién es un judío? El que profesa esa religión, el que nació en Jerusalén, el que nació en Haifa, es un judío. En Tecamachalco, o el hijo de judíos que hoy vive en Argentina o en Nueva York o en París. O sea, la palabra judía la aplicas para todo, al punto de llegar a lo que dices que dijo la presidenta de México: soy judía laica. O sea, ¿a qué se refiere con decir soy judía? Atea dijo, me acuerdo. Soy judía atea, ok, judía atea. ¿Por qué dice que es judía? Porque nació en Jerusalén, porque profesa esa religión, porque sus padres eran judíos askenazitas, como lo has dicho tú. ¿Por qué? O sea, ¿cuándo vamos a entender la palabra judía? Cuando le preguntemos a cada persona a qué te refieres cuando dices judío. O sea, bueno, ahí nace la gran confusión. Y ellos sienten el deber, yo creo que entre ellos mismos, todos los que has citado ahora, porque nosotros tenemos que ser humanistas y tener una visión ecuménica, ellos mismos deben definir ese asunto. Entonces, hoy, por ejemplo, es judíos, hay una secta judía, no sé cómo se llama, que es pro-Palestina, porque dicen que el sionismo contaminó las creencias de la religión judía. Sí, como es esa secta ahí. Sí, y además tenemos allí en el centro de Jerusalén a todos estos rabinos y a los estudiantes que son ortodoxos, observantes, con sus atuendos, con los cabellos así, que se oponen totalmente al sionismo. Porque dicen, nosotros somos los judíos, ustedes no. O sea, no por ser sionista eres judío. Pero fíjate cómo a conveniencia usan el asunto de Auschwitz y Birkenau, diciendo Hitler nos quiso eliminar a nosotros los judíos. ¿A ustedes quiénes? ¿A los que nacieron en Jerusalén? ¿A los que estaban ocupando la tierra de Israel? ¿A quiénes quiso exterminar? Pero mira, ya nos fuimos por otro camino. Ya nos hablaste de Netanyahu, de Israel. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Va a continuar la guerra y el conflicto en Gaza? Y ahora ya se extendió a Siria. No, ahorita hay un efecto dominó, esto se sigue. Fíjate, ayer el líder de Yemen, que ahorita es otro país que va a sufrir consecuencias muy severas con esto del gran Israel,
¿Y por qué lo del Gran Israel? Mira, lo definen sus dos banderas. ¿Por qué crees que tienen las dos franjas en azul? Los ríos Tigris y Éufrates. No, el Nilo y el Éufrates. Nilo y el Éufrates. Entonces hoy se van sobre Egipto, ya lo acaba de decir el líder de Ansar Allah, mal llamados Houthis, ¿no? Dice, ahí se van sobre Egipto. Es decir, ellos van a reconfigurar la carta del Medio Oriente, del Gran Israel. El mismo Putin ayer en su conferencia lo dijo. Entonces sí, es un momento, yo creo, cumbre para ellos. Ya han atrapado al mundo árabe y al mundo islámico, pues bajos de guardia, para decirlo en términos muy eufemísticos. Oye, de Siria, te tengo que preguntar, ¿crees que sí se convierte en un califato? Bueno, ya es ahorita, de facto. Oye, ¿y qué va a pasar con los cristianos ahí? Terrorista, y hoy impera la terrorcracia. Perdóname. Ajá. Solani tenían sobre su cabeza $10 millones. Lo que pasa, aquel día leí algo muy interesante que el mismo Elon Musk, porque es obligado leer a Elon Musk, puso un tweet, además es del Twitter, ¿no? Que es X. Imagínate que no ponga sus textos ahí, ¿no? Pues ¿dónde los va a poner? En Televisa, no se los pone. Entonces puso un texto donde dice, pues ahora resulta que hay dos yihadismos. El yihadismo que impulsa el Pentágono y el yihadismo que patrocina la CIA. Y ahí se están peleando. Es real. Ellos juegan todas las cartas. Entonces, hoy, ¿qué sucedió? Pues son el gran vencedor. Obviamente Israel es el gran vencedor. No hay que perder el tiempo. Ahorita sí, total. Luego viene Turquía. Pero Turquía se puede empantanar, porque la pueden empantanar en una guerra contra los kurdos, ya ves que tienes su problema con ellos, y los kurdos están apoyados por Estados Unidos y por Israel, ojo. Entonces ahí tienes también la situación de los kurdos. Mira, entonces, al final del día, ¿qué pasa con Siria? Bueno, siempre lo previmos, la van a balcanizar en varios estados, ¿no? Pero ya no es Siria el problema. Ahora puede seguir esto, y ayer lo decía el ministro de la Defensa de Finanzas de Israel, Smotrich, dice que están practicando, lo dice abiertamente, una política de despoblación, depopulation en Gaza. Es decir, van a limpiar Gaza toda, porque además Jared Kushner tiene proyectos inmobiliarios, tiene las playas más bellas del Mediterráneo oriental, y además enfrente está lleno de gas. ¿Y cómo desplazas a la población? Con guerra. No, pues lo que están haciendo ahora, ve cómo las están desplazando. Y luego dice, y vamos a hacer lo mismo en Cisjordania, por lo menos desplazar a la mitad de la población, pues las van a meter a Jordania. Es que ya no cabe más gente en Jordania, ya no tienen agua. La idea de Jared Kushner es hacer tiendas en el desierto. No tiene agua Jordania, Freddy. ¿Y? El rey me cae muy bien, su majestad Abdalá II. Su esposa me cae mejor, la reina Rania, ella es cristiana. Rápido de sed. Ya no está la ONU, ya no está la UNRWA, ya no están las organizaciones humanitarias. ¿Dónde están? Mira, llevo conversando contigo gratamente algo así como 3/4 de hora más o menos. Aprecio mucho tu visión, tu talento, tu elocuencia también, y quiero aprovecharte para que nos digas algo acerca de México. Voy a presentar. Oye, prefiero hablar del Medio Oriente. Sí, ya lo sé, pero como yo vivo aquí y tú también, pues entonces me conviene. Mira, y a partir de este razonamiento que te presento, a ver, en cuanto Donald Trump vio su triunfo, se le aventó a la presidenta de México diciendo, te voy a poner aranceles. La historia que ya sabemos y cómo respondió ella, pues con otra amenaza igual, ¿no? Tú me pones aranceles, yo te pongo aranceles. Y entonces se recrudece el asunto con Trump y se filtra ahí la información de posibles ataques por drones y todo este asunto que ya supimos. Y en eso veo, Freddy, un discurso que no venía a cuento de nada y que nadie quiso entender
que es la presidenta de México, diciendo: el gobierno de México es progresista y está en sintonía con el de Cuba y con el de Venezuela. O sea, a ver, ¿eso qué? Pienso que es una amenaza al gobierno de Donald Trump, diciendo: yo puedo empezar a liderar un movimiento en el subcontinente latinoamericano. ¿Cómo lo ves? ¿Tú así lo interpretas? Sí, porque si no, ¿a qué decir eso? Bueno, a ver, gobierno mira. como el de Cuba, como el de Venezuela, ¿con quién te comparas? Comparas con Putin. Oye, sí, pero Rusia y China están muy lejos de nosotros, ¿no? Mira, hoy tú tienes que ver una realidad, cualquier enfrentamiento, lo primero que hay que ver es tu arsenal, es decir, con qué dispones, es decir, cuáles son tus municiones, tu logística, tu poderío, tus finanzas. Yo hago la pregunta: ¿está México capacitado a una confrontación en este momento con Trump? Tú sabes que yo tengo un libro de Trump que se llama La palestinización de los mexicanos. Es decir, no creas que yo soy muy tierno con él en relación a la cuestión migratoria. Y me basé en un dicho nada menos de Netanyahu, que estuvo en Dallas, Texas, no es albure, así se llama la ciudad de Texas, y comentó cuando le preguntaron: oiga, ¿y por qué maltrata usted a los palestinos en Dallas, Texas? Y él contesta: lo que pasa, para que me entiendas, le dice, es que los palestinos para nosotros, los israelíes, son como para ustedes los blancos, los mexicanos. Ahí lo tengo en mi libro, creo que ahí lo tengo a la mano. Si lo tengo, dame un segundo, te lo muestro. No, bueno, ahí te lo muestro luego. Se llama La palestinización de los mexicanos. Porque analicé la cuestión migratoria. Mira, acabo de estar en Turquía en junio y me hicieron una entrevista. Y me hacen una pregunta, ya sabes, en Turquía y todo eso, en Estambul, la televisora estatal, que si yo veía factible, en caso de un triunfo de Trump, la invasión de México. Fíjate así, invasión militar. Te voy a contestar al revés hoy, ya después de 6 meses de pasar la entrevista. Ahorita te digo que comenté la entrevista. Tú velo de otra manera. Si hubiera ganado Kamala la elección en Estados Unidos, hoy tendrías un eje de George Soros dominando Estados Unidos, Canadá y México y Guatemala. Eso se vino abajo a las 11 de la noche del 5 de noviembre. Te estoy contestando en forma metafórica, pero ahí voy a la respuesta que le di. Y me fui a un libro clásico. Ahorita este tema yo lo sigo, el de la balcanización de México. No creas que es un término mío, aunque me lo acuñan. Hay un libro que escribió en la época de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Hay un libro que se llama The Next War, la próxima guerra. ¿Ve quién hace el libro? Secretario de Defensa o del Pentágono, Caspar Weinberger, Házaro. Yo veo para no perdernos, ¿no? Ahora hay Házaros ilustres y Házaros que les gusta la guerra. Hay de todo. Por ejemplo, tienes a Chomsky, que es un Házaro ilustre, Jeffrey Sachs, el mismo. Bueno, hay muchos, ¿no? No acabaría de citarlos. También no quiero generalizar. Pero hay el grupo que domina el Departamento de Estado, son házaros. E incluso quien hace la guerra en Ucrania es una házara, que es Vicky Nuland, cuyo marido es uno que se apellida Kagan. Bueno, lo dije en inglés. Se escribe Kagan. Si tú te vas al estudio de los házaros, el apellido Kagan, que es de origen ucraniano, es un sacerdote y líder házaro. Ya para que es que ir a la historia, ellos sí traen su agenda real de dominio. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Qué pone en su libro La próxima guerra? Pone ahí varias invasiones. ¿Ve desde cuándo?
Y entre ellas está el aeropuerto internacional, hoy el AIFA, Felipe Ángeles. Ahí está, porque es un aeropuerto militar, siempre lo ha sido. Ahí está es la base militar de México. Y ahí viene cómo iban a tomar a México en ese momento. Lo tienen en el radar. Y a partir de ahí, y ahora yo me he dedicado a eso, hay una serie de estudios de dividir a México en tres, norte, centro y sur, que son estudios del ejército de Estados Unidos. Lo que pasa en México, una de dos, o no estudiamos, o no lo creemos, o lo ocultan. Balcanizar México. ¿Cómo? O sea, el norte de México para Estados Unidos. Bueno, puede ser. El sur de México. El sur lo centroamericanizan, que ya está centroamericanizado, y el centro, pues a ver qué pasa, ¿no? Ok. Pero ese es el plan, no es mío, ojo, acuérdense, estamos en cosas delicadas, Alberto. Son del ejército de Estados Unidos. Lo que sí es mío es esta idea que te propongo. Cuando la presidenta de México dice el gobierno de México es como el de Cuba y como el de Venezuela, ¿qué? ¿Está amenazando liderar un grupo progresista al sur de México? Yo realmente no vi esa declaración. Ya ves, yo no sigo muchas cosas, ¿no? Yo estoy metido ahorita en lo de Siria, estoy viendo todo lo del Medio Oriente. No estoy siguiendo como yo debiera la política mexicana. Claro. ¿Me puedes decir por qué en México se han detenido algunos capos de la mafia o del narcotráfico, como le quieras llamar? ¿Y por qué nunca, jamás, nunca hemos visto que se detenga a un capo del narcotráfico en Estados Unidos? Porque ¿quién distribuye toda la droga en Estados Unidos? Perdóname. ¿Por qué nunca se ha detenido a uno solo? ¿Por qué? No, pues para eso nos tienen a nosotros, ¿no? Para detenernos. A ver, ¿a poco van a detener a Bill Clinton? A ver, que Donald Trump entonces mire también hacia adentro de su país, Estados Unidos. O sea, ves hacia México y dices, por aquí entra toda la droga. ¿Y por qué no adentro ves quién la distribuye? Roberto, te voy a dar mi visión geopolítica de los cárteles de la droga en México. ¿O la mafia se acabó con la película El Padrino, con Marlon Brando y ya? ¿O qué? ¿Quieres que te dé mi visión? Pues te lo estoy preguntando. A los yihadistas. Ve todo lo que están haciendo los yihadistas. ¿Qué hacen los yihadistas? Desestabilizan la frontera de Rusia, India y China. Los tres adversarios geoeconómicos de Estados Unidos y militares. México extrapola ese concepto de los yihadistas y lo ves igual en México. A ver, ¿de dónde obtienen sus armas los cárteles de la droga? ¿Qué fue Rápido y Furioso? Fue un invento de Obama, con Holder, su procurador. ¿O ya te olvidaste de Rápido y Furioso? No, claro, o sea, y me acuerdo del presidente Felipe Calderón metiendo allí a un salón de Los Pinos a Hillary Clinton y diciéndole, mire, todas estas armas que están aquí, todas vienen de ustedes. ¿Te acuerdas eso? No, y ahí le daban su moche también, ¿no? Ajá. Genaro García Luna, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué nunca se ha detenido a un solo capo del narcotráfico al interior de Estados Unidos? No, hombre, ni los van a detener, eso no existe. Y tampoco los grandes lavadores de Wall Street. A ver, ¿quién le lava su dinero a estos capos? Pues, es una fortuna lo que manejan. Entonces, mira, es parte del mismo juego. Ellos juegan a las matruscas de los cárteles. Ahorita el mal momento. Acuérdate, el cártel del Golfo, ya lo bajaron, subieron al cártel de Sinaloa, que ya venía, lo habían bajado, lo volvieron a subir. Ahorita está en su auge, pero lo van a bajar. Y viene el auge, supongo, si es que estudia uno bien la geopolítica, del cártel Jalisco Nueva Generación y así por el estilo. Y el de Michoacán, y mañana va a salir el de Hidalgo, y te vas acercando a las colonias de la Ciudad de México y de Domex. Por eso te preguntaba yo, ¿tú crees que Donald Trump sí declare terroristas a los narcotraficantes para atacarlos y entrar aquí adentro? Cuando, ¿qué le va a decir toda su mafia dentro de Estados Unidos? ¿Cómo es posible me estás cortando la ruta de la droga
que yo distribuyo aquí en Estados Unidos. Por eso cambian y transmutan a los cárteles, si te das cuenta. Ahora, los cárteles también sirven para desestabilizar. Tú sabes que alrededor en Tamaulipas, los Zetas, tú te das cuenta qué es lo que se han llevado. Ahí está todo el shale gas de México, con Coahuila, todo lo que es la parte de los yacimientos de gas esquisto o lutita, como se le conoce. Qué casualidad, hoy saben mucho de geopolítica los cárteles, ¿no? Etcétera. ¿Te das cuenta que lo que estamos hablando ahorita es como un programa nuevo? ¿Cómo le estamos dando pie a algo nuevo que no se había comentado? Porque están todos viendo a Trump como el héroe, Make America Great Again, y va a acabar con el fentanilo y va a acabar con toda la droga allá adentro. Allá adentro, capos poderosísimos no están dispuestos a que se les corte el suministro. No, pero además, yo festejo mucho el error. Creo que nada, no hay que ponerse al tú por tú con alguien que todavía no conocemos. Es cierto. Para eso existen los canales diplomáticos. No hay que hablar mucho, hay que saberse callar. Quiero pedirte una conclusión, pero antes quiero que nos des tus presagios, pues, o tus previsiones. ¿Cómo va a ser la relación México-Estados Unidos con Trump en la Casa Blanca? Muy difícil, porque no es nada más de tarifas. Ese reduccionismo no significa nada. A Trump lo que menos le importa son las tarifas, por favor. Estamos hablando de un choque de cosmogonías. A ver, tienes a Trump con toda la agenda que vimos, que trae de Heritage Foundation, 2025, chocando con la agenda 2030 en México. Sí, claro. Estamos un poco pasados de moda. Pero ahí voy, otra, la agenda verde. La agenda verde ya se cayó en el mundo, totalmente. Ya solo la sostiene el Papa Francisco, es el único que cree en la agenda verde. El problema es a quién sostiene al Papa Francisco. Esa es otra, ¿no? Ese es otro programa de otro día. Y esa es otra silla de ruedas. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es de que la agenda Trump es petrolero. Ok. Todo el petróleo. Y aquí tienes al payaso de Pemex, el primer día, en lugar de rescatar a Pemex, que tenemos una inmensa riqueza frente a las costas de Tabasco, en el Golfo de México, que Tabasco pudiera ser el nuevo Dubái del Golfo de México, se pone a hablar de energía verde. Bueno, no entiende nada de nada. No, bueno. No sabe nada de geoenergía, de geopolítica. Yo los veo desbrujulados, me vas a perdonar. Entonces, pues eso, con Trump, que es petrolero, luego se pronuncian en contra del